after your presentation, of course, there's going to be a little time for them to make questions. Nando, cuando comencemos. Ok, entonces, bienvenidos a esta nueva versión de Chilemonos, acá en el auditorio del Instituto Profesional Santo Tomás. En esta ocasión, entonces, contamos, por supuesto, con la ilustre invitada que es Joanna Priestley, ¿verdad? Un aplauso para ella. Muchas gracias. Acabamos entonces de tener la fortuna de poder apreciar su última producción, que es North of Blue, una experiencia completamente surreal, completamente abstracta, que va muy de la mano de su estilo tan experimental. Esto también que sirva para ustedes para consumir otros tipos de productos, ¿verdad? Para tratar de expandir sus horizontes un poco y poder apreciar, ¿no es cierto?, que no todo en animación es comedia, no todo en animación son monitos animados, todo es una experiencia, la animación en sí misma es básicamente la ilusión de la vida. Así que, dado el tiempo que tuvieron ahora para poder apreciar esta obra, los voy a dejar entonces con Joanna para que ella nos cuente un poco sobre su experiencia en la realización de este film. Y por supuesto, entonces, yo la voy a ir de a poco traduciendo para todos ustedes. Así que después de eso vamos a tener algún tiempo para que puedan hacer preguntas y respuestas. Vayan desde ya entonces preparando sus preguntas. Y entonces les doy a Joanna Priestley. Hola, y muchas gracias a Rodríguez y Nandor y Pan y toda la familia de Chilemonos. I'm so grateful that they brought me here to Santiago. I'm having such a wonderful time here. Ok, eso fue un increíble español, ¿verdad? Yo creo que se merece un aplauso por eso. Muy bien, Joanna está muy agradecida de estar acá, está muy agradecida de poder compartir su experiencia con ustedes, así que esto también es para su provecho. Compartamos nomás, escuchemos lo que tiene que decir. Adelante, Joanna. Go for it. And I thank you, the audience, because I'm sure that's the first time you ever saw a feature-length abstract film. Sí, los agradece a ustedes precisamente porque es muy probable de que esta es la primera vez que ustedes han experimentado ver algo de esta naturaleza, ¿verdad? In my work, I've done 30 films, and in my work, I always try to challenge myself with each new project. Ha realizado ya 30 films, ya, dijeran eso por un minuto, y cada vez que se propone hacer una nueva película siempre busca desafiarse a sí misma. And certainly, it was the biggest challenge of my life to create a feature-length abstract film. Definitivamente el desafío más grande de su vida hasta la fecha fue realizar una película completa en este estilo. So I'm going to give you a short slideshow about how the film came about and the inspiration and the influences on North of Blue. Tenemos ahora entonces unas diapositivas para que podamos ver todas las influencias y de dónde provino esta idea para realizar North of Blue. So why abstraction? Two reasons. Because it's a nonverbal form of communication that everyone, everywhere, all over the world understands. Okay. ¿Por qué tiene que ser en abstracto? Porque básicamente aquí no hay lenguaje, es un idioma que todos, en todos los lugares, en todos los tiempos podrían ser capaces de entender. And it's because the work of artists inspires, and people who take chances and break barriers influence and inspire popular culture and commercial animation. Es el trabajo del artista, entonces, el poder producir inspiración en la gente también, y no solamente por el lado comercial, ¿verdad? So I want to introduce to you the first abstract painter, Hilma af Klint. Les está entonces presentando la primera pintora abstracta, que vendría a ser Hilma af Klint. There is a painter, a Chinese painter, Wang Mo, from the 8th century, but Hilma af Klint is the first abstract painter that we can see her paintings. Dice que hubo uno antes en el país de China, pero son los trabajos de esta autora, son los primeros trabajos abstractos que nosotros pudimos ser capaces de ver, los otros no los conocimos. She made over 1,400 paintings and 26,000 drawings. Hizo algo así como 1,400 dibujos, ¿verdad? 1,400 cuadros y muchos otros miles de dibujos también. On the left was Swan, number 21, and on the right, the largest, number 6. Tenemos aquí a la izquierda el número 21, a la derecha el número 6. She left all of her work to her nephew, saying that it should be kept secret for 20 years after her death. Le dejó su trabajo a sus nietos, diciendo que lo mantuvieran en secreto
The boxes were opened at the end of the 1960s and offered to the Moderna Museet in Stockholm as a gift. Su trabajo fue descubierto por ahí por los años 60 y fueron donados a los museos, ¿no es cierto? They refused the gift, Lo rechazaron. but now she has a big, huge retrospective at the Guggenheim Museum in New York. And I'm Entonces- sure they're kicking themselves. Oh, bueno, qué bueno que lo entendieron. Another important pioneer abstract painter is the Soviet artist and designer Lyubov Popova. Aquí tenemos otro pintor abstracto, tal como lo ven ahí, Lyubov Popova. The painting on the left is from 1917, Es la pintura hacia la izquierda es del, perdón, ¿qué año? 1917. En 1917. and on the right from 1918, and both are titled Painterly Architectonic. Wow. Y la segunda entonces del 1918, ambos con el mismo título. Popova was a key member of the constructivist movement, which connected art to improving society. Popova fue uno de los más referentes en la construcción de este movimiento, también ayudando a aportar a la sociedad. She also titled all of these paintings Painterly Architectonic. Todas también tuvieron el mismo título, digamos. Elsa Bolivar, born in Santiago in 1929, was part of the Grupo Rectangulo in the mid-1950s. Elsa Bolívar, o Bolívar, entonces nació en el año 1929 y nació en Santiago y es del grupo Rectángulo. And then she became an important member of the shape and space movement in the 1960s. Muy importante influencia en el movimiento de formas, digamos, y movimiento. On the left is Estructura Rítmica, and on the right is Luna. Tenemos entonces las obras, digamos, sus títulos. Bolivar taught painting at the University of Chile from 1954 to 1988. Tenemos estas pinturas que son también hechas acá en Chile, ¿no es cierto? And she was director of their Department of Plastic Arts from 1979 to 1982. Fue directora del Departamento de Artes Plásticas, digamos. She had a major retrospective of her work at the National Museum of Fine Arts in 2005, and she still lives in Santiago. Todavía vive en Santiago y hay una gran colección de su trabajo, ¿no es cierto?, también en museo. On the left is Desintegración en el Espacio, and on the right is Esquema sin Objeto. Both are from 1961. Okay. Desintegración en el espacio, esquema sin objeto, ambos del año 61. Now, for the most famous abstract animation pioneers, that's Oskar Fischinger, who was born in Germany in 1900. Oskar Fischinger entonces ya es de los más importantes animadores abstractos ya en esta. He made over 50 short films and 800 paintings. Más de 50 cortos animados y más de cientos también de otras pinturas. On the eve of World War II, he moved from Berlin to Los Angeles, where he was hired by Walt Disney to work on Fantasia. Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces fue de Alemania hacia Estados Unidos, donde fue contratado por Walt Disney para trabajar en Fantasía. He did that wonderful opening sequence, but they absolutely did not get along, and Fischinger quit without a credit on the film because Walt Disney altered his work to make it more representational. Wow. Él se animó la parte de la introducción de la película, pero él después tuvo muchos altercados con Disney y finalmente renunció en malos términos y no le dieron su crédito en los créditos del film. I was very lucky I got to meet his widow before she died, and I got to see his whole collection of flip books in his home. No, tuvo la fortuna de también conocer su obra de primera mano y de conocer también sus flipbooks en su propio hogar. A second important animation abstract pioneer is the American filmmaker Mary Ellen Butte. Mary Ellen Butte, entonces, también otro de los grandes pioneras en este caso, del movimiento abstracto en animación. She specialized in visual music and made films between 1934 and 1953, 14 abstract films in total. Desde los años 34 hasta el 53 hizo muchos videos animados abstractos, especializándose en hacer música visual. She looks very young in these pictures, but the Texas girl was 30. Okay. Se ve muy joven, pero ahí tiene 30 años en esa imagen. Butte studied lighting at Yale University, theater lighting at Yale University, and moved to New York City, where she collaborated with the electronic music pioneer Leon Theremin. Estudió en Yale, ¿cierto? Teatro, pero después se cambió y también empezó a colaborar con otros artistas del mismo movimiento.
they plan to create an electronic instrument to produce live images. Estaban trabajando en crear un aparato que sea capaz de, utilizando electricidad, generar imágenes. Butte was deeply interested in science and art, and she developed an oscilloscope that she could use for drawing. Entonces desarrolló un osciloscopio que le sea capaz de utilizar para hacer dibujos y arte. Is it hard to see these images? Is it possible to do less light on the screen? Tal vez, maybe. Maybe? Oh, that's fine. Is it too dark for the movie? Maybe it's too dark for the movie. It's too dark for the streaming. Okay. Yeah. Okay. Well, So on the right, on the upper right is a still frame from one of her oscilloscope films, Abstronic, made from 1952. del año 52, la imagen allá en la esquina de la derecha es una de las primeras que hizo entonces con este aparato. In Canada, in 1949, Evelyn Lambert directed the abstract masterpiece Begone Dull Care. En 1914 en Canadá, entonces Evelyn Lambert dirigió una de las películas ya obras de arte del movimiento, cuyo título es, come again? Beyond Dull Care, Beyond Dull Care. with the brilliant Canadian filmmaker Norman McLaren. Con también entonces su, digamos, socio en este trabajo, digamos. She was the first female animator in Canada. Primera animadora femenina de Canadá. They made 4 films together. They're all considered classics. 4 producciones en conjunto con su partner, digamos, todas consideradas unos clásicos. Rhythmatique in 1956, Arithmetic en el 16, Lines Vertical in 1960, Lines Vertical en el 60, Lines Horizontal 1962, en el 62 entonces otra producción, and Mosaic in 1965. y Mosaico entonces en el 65. She continued to direct films at the National Film Board until her retirement in 1980. Continuó haciendo muchos trabajos hasta su retiro en el año 80. Norman McLaren was born in Scotland and moved to Canada in 1941 to work for the National Film Board. Norman McLaren nació en Escocia y se mudó a Canadá para trabajar también entonces en su arte. This great genius loved abstraction and invented techniques for combining and synchronizing animation and sound. Amaba entonces el movimiento abstracto e inventó y desarrolló nuevas técnicas para combinar entonces imagen y sonido. For his film Dots from 1940, he painted the film and the soundtrack directly onto clear 35mm leader. Wow. En su primera producción allá arriba, entonces que es dot o punto, él mismo pintó todo lo que es la parte visual y pintó básicamente el sonido también, si pueden imaginarlo. He was a really important influence on my career because my high school had access to 15 of his films from the library. Fue una gran influencia para ella de forma personal porque donde ella estudió en su high school, ¿no es cierto?, la enseñanza media para ustedes, tenían acceso a muchas de sus producciones. McLaren won an Academy Award in 1953 for his brilliant film Neighbors. Ganó entonces un premio de la Academia por este film. He made 60 films. Hizo un total de 60 films. I was also deeply influenced by my teacher at California Institute of the Arts near Los Angeles. Muy influenciada también por su profesor en el Instituto de Artes de California, Jules Engel. Jules Engel, who was born in Hungary, was a painter as well as a maker of abstract animated films. Nació en Hungría y también entonces un pintor y también trabajó en sus propios cortos animados. On the bottom is his painting My from 1940. En el fondo entonces está su obra. Top. En la Sorry. parte de arriba entonces está su obra de los años 40. And the bottom is a frame from his abstract animated masterpiece Playpen, made in 1986. Y del año 86 entonces en el fondo tenemos un frame de una de sus películas animadas abstractas. Jules Engel is famous for his work also on Fantasia, and he was good friends with Oskar Fischinger. Jules designed the Russian sprite sequence in the Chinese mushroom dance sequence with the shocking and innovative black background. Él entonces fue muy amigo de Fischinger también, trabajó en Fantasía y entonces también entre sus trabajos destacados tenemos la parte de el baile de los honguitos, ¿verdad? En esa película. He also worked at the UPA studio where he did color background design on Gerald McBoing Boing in 1950. En el año 50 también trabajó en el estudio UPA, ¿cierto? Haciendo fondos también. And he founded Format Films where they did Alvin and the Chipmunks. Y por supuesto entonces también trabajando en lo que es Alvin y las ardillas.
So let me ask you, does abstract animation use the same design principles as narrative cinema? Yes, it does. So I'm just going to go over a few of those. The first one is alignment. Okay. Le está haciendo la pregunta si es que la animación abstracta está utilizando los mismos principios que en una producción ordinaria, y la verdad es que sí. Entonces vamos a introducir al primero, que vendría a ser alignment o alineación. So I always follow the rule of thirds, Siempre sigue la ley de tercios, where you place compositional elements along one of the lines that bisects the frame into thirds, either horizontally donde entonces dividimos la pantalla en tercios, ya sea horizontalmente or vertically. o verticalmente. I also often place objects in the center of the frame También entonces suelo colocar los objetos en el centro del frame, because everyone finds that pleasing. porque todos lo encuentran muy amable a la vista. But I also like the principle of chaos. Pero también le encanta mucho el principio del caos. You can be adventurous, you can break all the rules. Pueden romper reglas, pueden atreverse a hacer cosas nuevas. So you can see, by just completely creating chaos throughout the film frame, that is another way to create tremendous visual interest. Con el solo hecho de entonces generar sus visuales con caos, pueden generar imágenes muy potentes. So how do I choose color for a film? ¿Y cómo entonces elegimos color para una película? I always choose a palette for each project. Siempre entonces partimos eligiendo una paleta para cada proyecto. Here's the palette for North of Blue. A little bit hard for you to see, but it started with only blue and white. Esta es la paleta que se utilizó entonces para North of Blue. Pueden apreciar muchos colores, pero partió esto siendo azul y blanco. Then when I saw the vibrance of blue and red together, I added red. Una vez que ella entonces vio la vibrancia, digamos, que tiene el combinar el azul con el rojo, agregó el rojo. This is one of the many reasons you see red and blue in so many national flags, like yours and mine. Esa es una de las razones por la cual pueden encontrar tanto azul y rojo en muchas banderas también. Because those two colors together are extremely vibrant and energetic. Esos dos colores juntos generan una imagen muy poderosa. But of course, I also wanted to break my own rule, so eventually I spent 6 years making the film. Pero también quiso romper sus propias reglas, entonces durante este proceso de 6 años generando este film, And eventually I thought, I'm going to add something different. So I did a whole scene in green with a little bit of fuchsia. entonces quiso hacer algo muy diferente y agregó también una escena con algo de verde y un poquito de fucsia. And here's the palette of the film I'm working on now, which is about the work of Carl Jung. Y este es un frame de la película en la cual está trabajando ahora, que está basado en el trabajo de Carl Jung. Here's an early North of Blue sketch I did on an airplane that shows some of the shapes I was exploring. Uno de los primeros sketches que hizo en un avión, durante el viaje en un avión, para lo que fue North of Blue. But I never use all the colors on a film. Pero nunca va a usar todos los colores en un film. So I urge you in your own work to consider your color choices very carefully. Always select a palette to work with at some point in the project. Entonces ella con mucho ímpetu les está pidiendo que por favor elijan una buena paleta en todos sus trabajos, ¿no es cierto? Color adds so much emotion and power to a film. El color da todo el poder, toda la intención en su film. I love the Disney princess scene in Ralph Breaks the Internet, but they used every color. To me, it looks very messy and chaotic. Ella le encantó entonces la escena de las princesas en Ralph Breaks the Internet, espero la hayan visto, pero esa escena en particular dice que usa muchos colores y para ella le pareció un poco desordenada. And Pixar's Inside Out from 2015 has the same issues. Los mismos problemas podemos encontrar en la película de Pixar Inside Out. I think they're missing an opportunity to deepen the emotional content of their scenes. Ella ve que a lo mejor perdieron una oportunidad para agregarle más valor emocional en sus escenas. So now, look at the palette in this film. ¿Qué tal ahora la paleta en este film? Disney's Pinocchio from 1940 uses just a few colors in the background. There's only like 1 or 2 tones of brown in that background. It's hard to tell, but... Pinocho de Disney de los años 40, entonces utiliza unos colores mucho mejor definidos. En el fondo, por ejemplo, encontramos
uno o dos variantes de café y nada más. That's one of the reasons why this 1948 painting by Mexican artist Gunter Gerso, Ciudad Perdida, is so timeless. It has a very carefully controlled palette. Es una de las razones por la cual esta imagen del año 48 es considerado también un clásico, ¿no es cierto? Y timeless, ¿no es cierto? Va más allá del tiempo porque tiene un muy buen control de su color. So what about texture? ¿Qué tal las texturas? Yes, use texture in your work and consider the textures carefully. Usen texturas en sus trabajos y considérenlas muy importantes. North of Blue references the snow and ice patterns of the far north, so the film is filled with many textures that relate to snow and ice. En North of Blue se utilizan muchas referencias hacia lo que es la nieve y el hielo que hay en el norte, ¿no es cierto? Por lo tanto, consideramos muchas formas y muchas texturas de ese estilo. And in this big blue rectangle, hard to see here, is a manipulated photo of an actual photo of ice that I used just to add texture to the image. En la parte azul del fondo, aunque sea un poco difícil de ver, se utilizó una imagen real, una fotografía que ella tomó de lo que es hielo. And you can see many scenes of ice breaking up. En muchas escenas vamos a encontrar referencias de hielo quebrándose o derritiéndose. Now, I also added texture by hiring my friend Brian Kinkley to use After Effects to add shadows and vignetting and texture to each scene. También entonces con un socio de ella, a través de After Effects, hicieron un proceso de postproducción para agregar lo que son sombras y un mejor encuadre en estos procesos. Brian also did this beautiful title sequence. And when you have a chance to examine it, you see that he added a slight backward tilt to the letters. Brian Kinkley también se aseguró de trabajar esta hermosa secuencia de título y si la empiezan a analizar detenidamente pueden encontrar también, por ejemplo, la textura de las sutiles sombras que tenemos alineadas hacia la izquierda. Soft textured edges to the letters. Muy suave textura en las letras mismas, ¿verdad? En los bordes. And a faint reflection below the letters as though it's like a slightly reflective surface. Y una muy sutil reflejo de las mismas letras en la superficie. So think of all those details. Those details are what makes animation so special. Piensen siempre en esos detalles son los que van a hacer que las animaciones sean más especiales. A major structural element of North of Blue is the use of repetition. Uno de los más grandes partes de la estructura de North of Blue vendría a ser la repetición. When I began working with the blue and white palette, I researched Delftware. I've had a lifelong fondness for this blue and white tin-glazed pottery from the Netherlands. Cuando empezó a investigar sobre la combinación, el trabajo entre el azul y el blanco, empezó a buscar muchas referencias. Encontramos todo este trabajo de cerámica de Holanda. Classical Delftware was made between 1640 and 1740, but they started making it in early 1500s. Este tipo de trabajo se hacían desde los años 1400 al 1700. Fue como muy famoso durante ese periodo. And it's still being made today. Y hasta el día de hoy entonces se sigue trabajando. So you can see tiling became one of the most important motifs in North of Blue. Por lo tanto, el tiling, ¿no es cierto?, o ese baldosado se convirtió en uno de los patrones más importantes en North of Blue. A repeated motif becomes sort of a touchstone. El uso de hacer esta repetición se convierte en una suerte de piedra angular de esta producción. People start looking for it. La gente empieza a buscar los patrones en la película. It creates a sense of anticipation and makes viewers feel more comfortable. Genera una sensación de anticipación y hace que la película sea un poco más cómoda apreciarla. And you can even become excited to see the creative possibilities when you use a repeated motif. Te hace incluso imaginar y emocionarte al respecto de todas las posibilidades que tú puedes tener al momento de utilizar repetición. I also decided to use drips as a repetitive element in the film. También quise utilizar lo que es el goteo, o sea, muchas gotas en este film. I have a poster in my studio from the Sweaty Eyeballs Film Festival, so I decided to make a sweaty ball. Tiene en su oficina el póster de una esfera sudando, digamos, así que él ahí ahora animado en el film. But the most important repetitive compositional element in North of Blue are the 3 blue balls. Pero la parte de repetición más importante en North of Blue vendría a ser las 3 pequeñas esferas azules. I created 30 different ways
to move these blue balls. Desarrolló 30 formas diferentes de poder mover estas pequeñas esferas azules. So, onto some influences. Ahora veamos algunas influencias. Because of my color palette, I studied another lifelong favorite artist, Dutch abstract painter Piet Mondrian. Al momento de investigar los colores se basó en uno de sus artistas favoritos, este pintor abstracto llamado Piet Mondrian. His work became an important compositional influence on the film. Su trabajo es una influencia muy importante en la composición del film. On the left is Composition 2 in red, blue, and yellow from 1930. Por este lado entonces tenemos los trabajos en rojo, azul y amarillo. Es un cuadro muy famoso. And on the right is Broadway Boogie Woogie from 1943. Y Broadway Boogie Woogie, que es esa otra pintura que espero también la conozcan. And that's Mondrian in his studio in the middle. Y Mondrian, por supuesto, el mismo en su estudio. It's very easy to see his influence on North of Blue. No es difícil ver su influencia en North of Blue. A trip to Barcelona in Spain to see the architecture of Antoni Gaudí was also a big influence. Otra influencia también entonces fue un viaje a Barcelona donde pude apreciar el trabajo arquitectónico de Antoni Gaudí. Especially the fluid stone facade of Casa Batlló, which inspired two short scenes in North of Blue. Dos cortas escenas en North of Blue fueron inspiradas por este desarrollo de piedra como fluida. This also has lots of drips. También tiene mucho goteo. This leads to a final interesting aspect of abstraction. Esto entonces nos lleva a un último muy interesante aspecto de la abstracción. You can suggest character with abstract shapes. Ustedes pueden sugerir carácter con formas abstractas, Like, for example, this little red character. como por ejemplo este pequeño carácter rojo, And also these shapes that are just triangles with two sticks. y también las formas que pueden ser desarrolladas con solamente dos varitas. But the sound, when you add sound, makes them into crows, into birds. Cuando le agregas sonido, esto ya agrega otro nivel, ¿verdad? And these things that I call flabbies, they seem like creature also because of the sound, but they're abstract shapes. Y estas criaturas también entonces cobran esa vida una vez que le sumamos el sonido, ¿verdad? Que le llama flabbies. Well, one thing that I want to suggest to you if you're going into animation is to think about doing an internship with a company. I had 5 interns on this project. That's Nisha, Rachel, Jesse, Dewey, and Gabe. And they came to my studio for 1 month. Algo que les sugiere mucho si se van a dedicar a la animación es que hagan lo que se conoce como un internship, ¿no es cierto? Que básicamente vayan a trabajar de planta a una empresa y ahí tenemos a 5 de los que trabajan para ella. And the sound, the incredible soundtrack, was made by Jamie Haggerty, who composed all of the music and did the entire sound design in 8 months. Y entonces el espectacular soundtrack que acabamos de escuchar en el film fue diseñado por Jamie Haggerty. Él hizo todo el sonido y toda la música en un tiempo récord de 8 meses. He's one of those people that has this genius ability to combine sound and picture. Es una de esta gente que tiene el genio de poder combinar perfectamente imagen y sonido. And Chris Barber made 85 tracks of sound effects for the film. Most of them were handmade. Chris Barber entonces también hizo mucho de la animación mano a mano, de la animación tradicional en el film. So what that means is he recorded unscrewing a light bulb, Hizo también la grabación de sonidos, por ejemplo, lo que es atornillar una bombilla, his cat purring, su gato ronroneando, asphalt shingles being thrown off of his roof, un montón de cosas tirándolas hacia el techo. and my favorite, the snapping of the the elastic on his boxer shorts. Y su favorito, entonces, el sonido que hace el elástico de un buzo, ¿no es cierto? So the last section I'm going to show you is about the actual origins of North of Blue.
En esta última parte entonces vamos a apreciar lo que es verdaderamente el origen de North of Blue. In March 2012, I was invited to be filmmaker in residence in Dawson City, Yukon, Canada. Ella fue invitada entonces para Canadá en Yukon. You can see it's way up there. It's like right next to the Arctic Circle. Ya pueden apreciar que está muy cercano al Círculo Polar Ártico, al lado de Alaska. It's sort of the sister country to Chile. It stretches so far. Básicamente el homólogo de Chile, pero en el norte. So here's Dawson City with the frozen Yukon River on the left. Ahí está una imagen de la ciudad en Yukon, con el río completamente congelado. This area where the Klondike River flows into the Yukon has been contradicted for most of its history. Sorry, come again? Yeah, that was a little bit complicated. This area where the Klondike River flows into the Yukon River has been called Trondhekwichin for most of its history. Okay, esa tierra donde estos dos ríos se combinan, ¿no es cierto? Tiene también donde están estos aborígenes, ¿verdad? Que son los aborígenes canadienses también. The Han nation lived there. La nación de los hunos. On the left is Chief Isaac and his son Edward. Aquí a la izquierda entonces está el jefe Isaac y su hijo. And the Han people still live there today. Y los hunos viven todavía ahí hasta el día de hoy. But in the late 1800s, the entire tribe was forced to move downriver because this happened. Pero después, por ahí, por el año 1800, toda la tribu se fue forzada a moverse de ahí por 40,000 people showed up in the summer of 1898 to look for gold. 40,000 personas aparecieron en el año 1896 por el tema de la fiebre del oro, buscando oro. So the Klondike Gold Rush was underway. Así que justamente la fiebre del oro estaba pero en su auge. But it was short. So in 1899, the town's population plummeted to only 8,000. Aún así fue muy corto y de repente con unos cuantos años la población de esa zona volvió a bajar considerablemente. Today, about 1,375 people live there, but to me it felt much smaller. Hasta el día de hoy entonces poco más de 1,000 personas siguen viviendo ahí, pero para ella personalmente se siente como si fuera menos. So this is some of the buildings in Dawson. These are sort of tilting because of the permafrost shifting underneath the building. Esos son uno de los edificios que están en esa zona y pueden ver que están como inclinados porque como el suelo está siempre congelado, tiende a moverse. Here's a cabin on the edge of town. Es una cabaña por ahí por el pueblo. And a beautiful Yukon sawmill. It's amazing that these buildings are still standing because there have been many fires in this town. Y un molino ahí en Yukon que es sorprendente que esté todavía en pie porque han habido muchos incendios también en esa zona. And here's where I stayed at the corner of 7th and Princess Streets. También entonces ese edificio entre las esquinas de esas calles que tenemos ahí. The mayor once lived here. El alcalde una vez vivió ahí. And right across the street from my house was this building, and this is what the more modern buildings look like. Frente a la casa entonces de Joanna podemos encontrar estos edificios. This is a hotel. Eso es un hotel. The day I arrived in Dawson, they looked at my parka and said, "That will not do." Cuando ella llegó a Dawson, entonces estaban viendo cómo movilizarse, no siento con un auto, no, eso no se va a poder hacer. So they gave me this big red parka that many artists and filmmakers had worn. Le entregaron también esta parca roja que muchos usan en esa zona. And every day, when I arrived there, I didn't know what project I was going to work on. Cuando estaba ahí todavía no estaba segura de qué proyecto iba a trabajar. So every day I would just walk around the city and walk around the area. Así que durante el día ella básicamente caminaba alrededor de la ciudad o alrededor de la zona. On my third day, they had a dog sled race that was very exciting. En el tercer día entonces encontró una carrera de trineos de perros, que fue muy emocionante. You see, they wear little boots to protect their paws from the ice. Pueden ver que les ponen como calcetines para proteger sus patitas del hielo. But this team also has matching leggings and matching jackets and special boots. Bueno, este equipo entonces también los visten a la moda, ¿no es cierto? Combinan lo que es la chaqueta con sus botitas. And also I would walk along the rivers. Because actually, the main reason was because several people warned me about bears. So the easiest, safest place was to walk along the rivers. También entonces caminó por sobre los ríos, como están congelados, y porque mucha gente le advirtió sobre posibles ataques de osos. Entonces una de las cosas más seguras de hacer es irse caminando por el río donde los osos no están.
So rivers became an important element in North of Blue. Los ríos, por lo tanto, se convirtieron en un elemento muy importante para North of Blue. This is an ice bridge across the Yukon River. It's the only way to get across in the winter. Ese es un puente de hielo, literalmente un puente de hielo, y es uno de los métodos más usados para movilizarse en la zona. When the ice starts to crack and break up in the spring, all the residents on the other side, about 100 people, are stranded. Cuando el hielo empieza a quebrarse por ahí por la llegada de la primavera, un centenar de personas que están al otro lado del río básicamente quedan atrapados ahí. So they stockpile lots of food, lots of beer, lots of liquor, and have a big party. Así que bueno, empiezan a juntar mucha comida, mucha cerveza, mucho licor y tienen una tremenda fiesta. My wonderful hosts took me on a helicopter ride, and I got this shot of the Yukon River with the Olgavi Mountains in the background. Tuvo la fortuna de realizar un viaje en helicóptero y tomó esta imagen del hermoso río congelado. And I was introduced to Bill Donaldson, known and famous for being the caveman. Y tuvo la fortuna de conocer a Bill Donaldson, conocido por ser el hombre de las cavernas. He's an expert woodcarver and local celebrity. Es una celebridad local y experto, digamos, en excavación. Bill and his 16-year-old dog have lived together in his cozy cave for 16 years. Bill y su perrito han vivido juntos 16 años en esa caverna. It's only 50 feet from the Yukon River, and cruise ships go by in the summer and look in his cave. Pasan por ahí, por el río, algunos barcos, algunas embarcaciones y pueden ver su caverna desde ahí. I don't know if you can see it, but he has a little solar panel above the door to run his laptop computer and tiny television. No sé si se puede apreciar, pero tiene un lugar destinado para poner él su propio laptop y su propia televisión ahí en su caverna. And this is the Dawson City International Short Film Festival was held here, and I was lucky to jury the Emerging Yukon Filmmakers Competition. El Festival de Cine de Cortos se realizó en esta zona, en ese edificio, digamos, el Instituto de Arte, y ahí entonces, por supuesto, fue partícipe. Here's their theater. Ese es el interior del teatro. The concession stand sold delicious homemade chicken curry and rice, Sirvieron una perfecta combinación de arroz con pollo, popcorn with pan-melted butter, cabritas con mantequilla yummy gluten-free chocolate chip cookies, y galletas con chocolates libres de gluten. and free beer from Yukon Brewing. Y cerveza gratis. Party! The audience favorite award was won by local filmmaker Veronica Berkeley. El film favorito de la audiencia fue uno realizado por Veronica Berkeley. Her film, Getting Around the Yukon, is a hilarious film about cat sledding. Su trabajo entonces, Going Around the Yukon, es un trabajo entonces, de trineo también de animales. She made all the tiny props, the little fur-trimmed cat harnesses, and historic cat sledding artifacts. Inventó como su propio trineo, pero en vez de perros, con gatitos. When I was walking around Dawson, I took hundreds of photos of the environment. Cuando iba caminando por la zona, tomó cientos y cientos de fotos del entorno. I was especially fascinated by the ice and snow. Sobre todo le llamaba la atención lo que era el hielo y la nieve. And I didn't have to go far. These pictures are just from a small puddle in front of my house. Y no tuvo que moverse lejos. Todas estas imágenes fueron tomadas de un pequeño pozo muy cerca de su casa. But the biggest influence on the film was one day when my host took me up the Dempster Highway. Pero entonces su más grande influencia fue cuando su host, quien la estaba llevando para allá, la llevó entonces en un viaje. The Dempster follows an old dog sled trail north for 458 miles. Es un viaje de muchas cientos de millas, directamente más hacia el norte de la zona. You can see it extends all the way up in the winter to Tuktoyaktuk at the edge of the earth. Pueden apreciar entonces que se acerca a esa zona que entonces llamamos Tuktoyaktuk, así que imagino que es muy frío. Oh, thank you. So here we are standing on the Dempster Highway. Ahí entonces están parados en medio de la calle. It was so cold that day. Hacía tanto frío ese día. Oh my God, we stayed very, very close to the car. No se alejaron mucho del auto, digamos. And we got to see a little beautiful
round frozen lake. un hermoso lago congelado. Here it is in the summer with my host's photo, Dan Sokolowski. Y ahí entonces está como se ve cuando es verano. But the thing that amazed me was seeing so much turquoise ice. Pero lo que más le llamó la atención es ver tanto hielo turquesa. It was just stunningly beautiful. Fue completamente hermoso apreciarlo. And that was the day I decided to do a film in blue and white. Ese fue el momento entonces en que decidió hacer que su film fuese en azul y blanco. We saw only 2 cars in 5 hours. En un tiempo total de 5 horas solamente pudieron apreciar un par de autos pasando. So you have to be careful on the Dempster because if you run out of gas or there's a problem, you could freeze to death very quickly. Así que tienen que tener mucho cuidado cuando hagan ese tipo de viajes porque si se les acaba la benzina pueden literalmente morir congelados. So that's the end of my show, and I hope you have loads of questions about the film to ask me. Thank you. Ok, aplausos. Muy bien, pequeños. Entonces, espero hayan apreciado todo lo que es el show, ya, tranquilos. Así que ahora procedemos a lo que es la parte de preguntas y respuestas. Así que no se peleen, ya vamos a ir por uno. Chiquilla ahí del sombrero. Tenemos micrófono, muy bien. ¿No le importa si le hablo en español así? No, la idea es que lo hagas en español y yo les digo... Ya. La duda que tenía es por el tema de, al ser animado así en general, en forma abstracta, ¿se hace totalmente a mano o se usa algún programa en específico para así mover las figuras solamente? O más que nada, el tema del trabajo a mano. Okay. She's asking basically on your work if there was a lot of traditional animation, like drawn by hand, or what kind of softwares did you use for the digital part of it? Completely drawn by hand. That's amazing. No, yay, yay. Yeah. I love drawing, yay. Okay, completely drawn by hand. Do you need to translate? And I use Adobe Animate. Really simple. The files are small. It's vector. Yeah. So the files are all small because you can imagine I had a lot of files. That terrifies me. Thank you. And by the way, later after the show I have postcards, so just ask me for one. Yeah, yeah. Ok, una más. Hola. ¿Me paro? Ya, me paro. ¿El sonido fue hecho junto con la animación o fue uno primero? ¿O cómo introdujo el sonido con la animación? Okay. What was first, the animation or the sound? Very good question. The animation. But I initially had thought I would work with a dubstep composer. Fue primero hecha la animación y de forma curiosa primero ella pensó trabajar con un compositor que hace dubstep. Okay. So I animated 2 long sections to music that he gave me. Así que 2 grandes partes de la animación primero lo hizo con ese tipo de música que el compositor le pasó. Then he became really famous. Well, not famous, but he became really successful, moved to Los Angeles, and was too busy to work with me. Lamentablemente, justo después de eso, dicho compositor se hizo famoso y se fue a Los Ángeles y lamentablemente no pudo seguir en el proyecto. That's Seth Norman. So I hired another friend, Jamie Haggerty, but he had the big challenge of now making music to go with animation that was done for someone else's music. Entonces, ahora se cambió con Jamie y él tuvo el gran desafío de tener que hacer sonido para una animación que fue pensada para otro tipo de sonido, ¿verdad? Luckily, he did an absolutely brilliant job. It's brilliant. I think it works incredibly well. I think the whole soundtrack transformed the film to a completely higher level. Felizmente él logró hacer un excelente trabajo, ¿verdad que sí? Y toda la animación que logró producir Joanna lo llevó al siguiente nivel. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Que al menos yo tengo la pregunta en cuanto al proceso creativo
que ya nos mostró como la inspiración, pero en sí cómo presentar este proyecto y cómo planear este proyecto, sobre todo siendo algo tan abstracto y teniendo tanta evolución a partir de una sola forma, cómo definir ya ahora esto se va a transformar en un rectángulo o va a ir en transición así. Eso. She's asking about your creative process. She says, all right, okay, you have a lot of influences, you take a lot of pictures, a lot of images, perhaps some sound, some color, but how do you start creating? How do you start? Okay, this is going to be a shape, I'm going to turn it into something else, then a bunch of other shapes are going to come. How is your creative process at the moment of creating the animation? Play. No, I'm serious. It's play. I go into my studio in the morning. I'm super happy and excited to be there. And I just start playing and experimenting and trying things. Básicamente juega un montón, liberarse, ¿no es cierto? Experimentar, que todo fluya, básicamente. Animation is like the funnest thing. It's so much fun. Once some of us in this room have fallen in love with animation. And it's so much fun to do. You just want to do it. So, I'm exploring and playing and just extending my boundaries as far as I can go. Animar, entonces, lo más divertido que hay en el mundo. Todos estamos aquí porque nos gusta la animación. Entonces, ¿cómo no tener ganas de ponerse a experimentar, ¿verdad? Y probar cosas y tratar de ir lo más lejos posible con su trabajo. ¿Alguna otra pregunta? No hay problema si lo pregunto mis propias palabras, pero en inglés. Oh, puedes intentarlo. He's going to try to ask you something in his very own English. So, how and when did you know that abstract was your thing? And when did you know that you want to animate abstraction? Excellent English. Thank you. So at Cal Arts, at my school, at Cal Arts, we can go back and forth as much as you want. Okay. I was very lucky to be there when they purchased in 1984 their first machine to do computer animation. Cuando ella estudió en el Instituto de Artes de California, ella estuvo muy emocionada cuando ella en la universidad pudieron obtener su primera máquina, digamos, para que se pueda hacer animación. And they let just a few students and a few faculty members use it. So I got to work on my own film, but I also got to do a film with my teacher, Jules Engel. So it was much easier to work in abstraction. Dicha máquina le permitieron utilizar a muy pocos selectos alumnos, ¿verdad? Y felizmente Joanna fue capaz de realizar su animación y también parte de su film con su propio profesor. We didn't have, all we had was a keyboard with certain commands. And then we had to set up a camera on a tripod to capture the images. Todo lo que tenían era un pequeño teclado con algunas cuantas funciones y tenían que poner la cámara en un trípode para poder capturar las imágenes. And that's when I first started working with abstract work, and I just fell in love with it. Esa fue la primera vez que empezó a trabajar con formas abstractas y simplemente le encantó. Gracias. ¿Quién más? Primero, felicitaciones por su trabajo y mi consulta es si North of Blue tiene una historia de trasfondo o es a libre interpretación, porque al menos yo pude ver una historia en el trasfondo. Okay, gracias. Okay, first of all, she's congratulating you for your work, and she's asking if North of Blue has actually a story behind. Is telling a story, or is just open to interpretation? I'm not going to answer that because everyone makes up their own story with this film. I think that's one of the most interesting things about looking at this film is people have told me the wildest stories that this is about. Prefiero responder directamente esa pregunta porque, claro, está básicamente hecho para que cada persona sepa interpretar su propia historia y que incluso a ella se le ha acercado gente que le ha contado las historias más fantásticas después de ver esto. So I'm not going to give you my answer. But I do teach, I have taught animation and cinema history, and I do understand cinematic structure. So yes, there is definitely cinematic structure there.
Así que lamentablemente no te puede dar su propia respuesta, pero ella definitivamente ha estudiado y ha enseñado también la historia del cine y por supuesto entiende todo lo que es la estructura de una película en cine. Así que por lo menos estructura tiene. Eso. ¿Alguien más? Aquí. Hola, te quería preguntar, ¿cómo pitcheas o cómo vendes este tipo de proyectos cuando se lo tienes que explicar a personas que no son del área como de las artes visuales, de la animación? Porque no todo el mundo tiene como un background como de educación artística para lograr comprender y valorar este tipo de arte. Entonces, a veces la gente que como que da los premios, los fondos, buscan otras cosas, pero quizás les gustan, pero no saben cómo explicar eso. Entonces, hablar de traducirlo y hablarlo, cómo aterrizas esto en una postulación o en un pitch. Okay. He's basically asking you about how do you pitch these kind of ideas to people that maybe doesn't have your same background about art or abstraction overall. And well, he's talking about a model that works here in Chile. You know, I imagine it's different in the States, but here we have to pitch our ideas to investors, people that doesn't know anything about art. He's asking you, how do you pitch something so abstract to people that maybe doesn't know about something, this kind of work? I mean. So I have shocking news. There's no money for short films and for experimental films in the United States. Bueno, una dura noticia vendría a ser que simplemente no hay dinero, ya no hay suerte concursos o pitch para este tipo de cortos abstractos, sobre todo. But the happy news is we can make whatever we want because we don't have to answer to any investors or to the government. El lado positivo de esto vendría a ser que ustedes pueden hacer absolutamente lo que quieran, porque no tienen que responderle o estar al tanto de lo que les diga su inversor, ¿verdad? So the question is, how could I afford to do this? And the answer is, it cost me total about $20,000. But it took 6 years. So that's not very many $1,000 a year. Así que la verdadera pregunta sería ¿cuánto invirtió ella en este proyecto? Y la respuesta es $20,000, es un montón de dinero. Pero esto fue en un periodo de 6 años, ¿ya? Así que no es tanto el problema, digamos. Eso es. But I would be happy to pitch this to anyone. I think I could. Pero le encantaría hacer un pitch ante cualquier persona, porque sinceramente ella podría. ¿Alguien más? Por allá. Sí, tenía la duda de que cómo se trabaja con varias gente en un proyecto así abstracto, porque como que estaba atento a los créditos, porque había más animadores. ¿Cómo se coordinan para que la visión que usted tiene como se traspase para los siguientes animadores y se mantenga? Okay, you are working with a team, she guesses, so how can everybody, how do you give the order, I need you to animate this, how do you explain that he or she needs to animate something so abstract? How do you work in this group? Good question. I've never had this question. With the interns, I would give each of them 3 blue balls and say, experiment. Because I also wanted them to have a good experience. They're only with me for 1 month. So right away, I would just see where they would go. And they did amazing work. Okay, básicamente entonces a sus alumnos, sus internos, ¿cierto? Su internship, ellos le pasan 3 elementos, las pelotitas azules, y le dicen, ok, experimenten, jueguen. Entonces, ella trata de sacarle el jugo, digamos, a sus alumnos, digamos, porque van a estar solamente 1 mes con ella. Así que, por favor, libérense, ¿no es cierto? Anímense. One of them was so successful, Nisha Morel, that I hired her to work for me after her internship. And then I also hired a student that I'd worked with many years earlier. And I basically worked the same way. I gave them just a few shapes and said experiment with them. And I would also often give them images from the tiles or images from Mondrian, just to get them started.
hay algunos alumnos muy talentosos que al final ella termina contratando, ¿verdad?, para que trabajen junto con ella. Y básicamente siempre sigue el mismo reglamento, digamos. Les entrega unas cuantas figuras vagas y básicamente les dice, ok, experimenten. Le puede pasar una imagen de las referencias, las baldosas, las fotografías, y entonces a partir de eso se basan para crear algo. So I had a big wall of images for inspiration, but I also made a big wall, like maybe as long as that screen, of a storyboard as it went along. Tiene una gran pared con muchas imágenes que sirvan de inspiración, pero a su vez también tiene otro sector dedicado a una suerte de storyboard que pueden utilizar como guía. Entonces esos son como unos pasos a seguir, digamos. And I recommend doing the storyboard in separate cards, because I would just rip them off and put new ones on. You can change it really easily because it evolved and everything was constantly changing. Entonces firmemente les recomienda que sus storyboards lo hagan con distintos paneles o cartas, ¿no es cierto? Porque ahí ustedes fácilmente pueden remover unas, cambiar otras, hacer que todo el proceso sea mucho más fluido. And there was one small little corner down at the bottom of things that never got used. Y por supuesto va a haber una esquina destinada a todo aquello que fue rechazado y que nunca va a ver la luz del día, digamos. Eso. ¿Quién más? Oh, espera, cachito. ¿Tengo que pararme? No lo sé, ya me paré. Yo quería saber sobre el proceso creativo del storyboard en general. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo trabaja ella con el storyboard? She's asking you now about your creative process in the storyboarding part of the production. How do you work your storyboard? You just draw a bunch of random images, or what do you do? I have to think about that. I think at the beginning I would do storyboard images. And I realized quite quickly that I didn't stick to them because I was experimenting so much. O sea, lo primero que haría entonces es dibujar lo que se le venga a la mente, un montón de imágenes, formas, y después básicamente la mayoría de esas las va a rechazar porque son cosas que son en el momento, digamos, no bien pensadas. But as the film progressed, I especially needed to make transitions between scenes and then create a structure of all the scenes so that the film would work together. Pero a medida que el film empieza a progresar, ahí se da cuenta que necesitamos un montón de formas más, sobre todo para hacer la transición entre una escena y otra. Y ahí, básicamente, entre una figura y otra van surgiendo formas nuevas también. Todo va fluyendo muy cómodamente. So the storyboard became eventually extremely important, and I stuck to it very carefully. But it started out not so important. Entonces, storyboard básicamente es un elemento muy importante en el momento de la producción, pero al principio a lo mejor no se lo toma con tanta importancia. Vale. ¿Qué más? Oh, Rodrigo. Hola, Joanna. Bienvenida a esta fría mañana otoñal. ¿Ya? Mi pregunta es básicamente, tú como directora, como artista, ¿qué recomendación le darías tú a los jóvenes que están estudiando animación en general? Any advice that you could give to these young minds, eager to be animators one day? Yeah. Any advice that you could give? Right. They look eager, don't they? Oh yeah. This over one, here. especially eager over there. Yeah. That one over there. That one in the back is sleeping. Too much work, maybe. Too much work. Yeah. Okay. You are the future. The people in this room are so important. All the people in this room that end up in the animation industry, it's the people sitting next to you that are going to get you a job or going to get you into a studio. Ustedes, estimados, son el futuro, ¿ya? Y el presente también. Ahora bien, ustedes están en un proceso muy importante y tienen que darse cuenta que la misma gente que ustedes están rodeando ahora, sus profesores, sus profesionales, son los que les van también a entregar trabajo en el futuro y les van a empezar a abrir las puertas. So I want you to move forward into the animation world with no fear and lots of joy, and I want you to start your own studios.
Así que por favor, métanse al mundo de la animación sin miedo, sin prejuicios, confíen en ustedes mismos, abran su propio estudio. Especially the women, start your own studios. I just went to the Cassiopeia studio in Mexico City, started by 4 women students. They started their own studio. They're doing really well. Sobre todo las chicas, entonces, hagan su propio estudio. Ya visitó el estudio Cassiopeia en México, estudio realizado por 4 alumnas y le está yendo muy, muy bien. But just start out, and it's a very important way to start is by doing your own work, either your own game, your own film, and just putting it out online or putting it out into film festivals. That's a very important way to start. And use your own inner voice, whatever is most important to you in your life right now. Así que por favor, sean honestos con ustedes mismos, hagan lo que ustedes sientan que es correcto, hagan su propio film, hagan su propio juego, hagan su propio producto y sáquenlo al público, no lo dejen guardado, láncelo a film festivals, a cualquier tipo de plataforma donde puedan exhibirse y mostrar entonces su obra. The animation world is absolutely wonderful. The people are so nice. I made short films until North of Blue, but I get to go to film festivals like Chilemonos. They bring me here and I get to meet you. I'm telling you, it's a great life. I totally recommend it. You're going to love it. Haciendo entonces muchos cortos animados hasta que hizo North of Blue, que es su primer largometraje, participando en muchos festivales como por ejemplo Chilemonos, ¿verdad? Y entonces gracias a eso ha tenido la oportunidad de estar aquí frente a todos ustedes y es una vida muy increíble que se les recomienda a todos y cada uno de ustedes. Eso es. Muchas gracias entonces a todos por participar el día de hoy. Muchas gracias a Joanna. Thank you very much for being here. Thank you for sharing your work with us. I hope you learned something. Okay. And now, of course, tenemos que salir, por supuesto, y tal como Joanna le mencionaba, vamos a estar repartiendo postales. Okay. Así que por favor, sí. Así que ordenaditos los niños, ¿ah? El resto vaya saliendo, por favor. ¿Perdón? Okay. Mientras tanto... Oh, thank you very much. Mientras tanto, entonces, siguen las actividades. Oh, no, me cortaron. Aló. Mientras tanto, entonces, siguen disfrutando de las actividades de Chilemonos. El festival continúa. Sigan participando, sigan animando, sigan disfrutando.